Soy el profesor Jorge Achón. Esta es una clase de resistencia de materiales 2. Estamos en la unidad 1, temas especiales, dentro de la cual vamos a desarrollar hoy el subtema acoples y juntas excéntricas. Esta es la parte 2. Estos son los dos temas que vamos a ver: acoples y juntas rolonadas excéntricas. La bibliografía coincide exactamente con lo mismo que hemos dicho en la clase anterior. Aquí, como siempre, tenemos el Egor Popov, que es el libro de base, también el Ortiz Berrocal, y hemos agregado como recomendación Resistencia de materiales, cuarta edición, de Ferdinand Singer, que en su capítulo 12 desarrolla este tema de manera muy completa. Entrando en el tema acoples, aquí tenemos un ejercicio teórico muy simple que consta de un eje que es unido a otra parte del mismo eje mediante un acople. En este caso, este acople está formado por 6 tornillos colocados todos a la misma distancia del centro de gravedad o del centroide correspondiente de estas mismas áreas. Recordemos aquí las hipótesis simplificatorias para resolver problemas de uniones, que ya las hemos visto en la clase anterior. O sea, vamos a suponer que tanto esta parte como esta parte del acople son ambas rígidas y que el elemento deformable solamente es, en este caso, el elemento de unión, que es el tornillo. Bien, aquí está desarrollado en forma simple la respuesta final del problema, o sea, el momento torsor, que es capaz de transmitir esto, va a ser la suma de las fuerzas torsoras por la distancia, asumiendo que cada uno de estos tornillos es capaz de aguantar una fuerza F, que es finalmente igual al tau admisible multiplicado por el área del tornillo. Entonces, si a esto multiplicamos por el brazo ρ, brazo de palanca, entonces tenemos el momento torsor. Por lo tanto, el momento torsor, en este caso representado como m1, es lo que aguanta un remache. Obviamente que si multiplicamos por el número total de remaches, que en este caso es 6, pero genéricamente podría ser n, tendríamos que la suma de todos esos momentos m1 va a dar el momento torsor total m(t). Acá tenemos también aclarado que tau es el esfuerzo de corte en cualquiera de los remaches. Se supone que todos son iguales y del mismo material. Por lo tanto, se puede ver aquí simplemente el momento torsor va a ser igual a la cantidad de remaches que tenemos por la fuerza, por la distancia, y la fuerza es tau por área, por n por ρ, igual al momento torsor. De esta expresión se deduce, extrayendo el valor de tau, simplemente que tau es igual al momento torsor dividido n por a por ρ. ¿Cuál es la diferencia entre este tau y este tau? Este tau que está aquí es el tau admisible y este tau es el tau de trabajo. Entonces, ¿qué es lo que normalmente nosotros queremos que ocurra? Que el tau admisible sea mayor o igual al tau de trabajo.
Bien, aquí tenemos otro caso. Simplemente lo que se hizo es, se agregó un poco más de tornillos de áreas diferentes. ¿Cómo se resuelve esto? De la misma forma anterior. Fijarse que acá lo que tenemos son básicamente dos filas o dos grupos de tornillos a diferentes distancias, ρ sub A y ρ sub B, de este centro de gravedad de todos estos tornillos. También tenemos que transmitir un momento torsor m sub t entre una parte y otra del eje, y la respuesta o la resolución de esto se logra escribiendo en primer lugar la ecuación de la estática, que nos dice que el momento torsor es igual a la suma, fíjense, de estas fuerzas por estas distancias. Esta que está aquí es ρ sub A, y si tenemos a este nivel n tornillos, es por la cantidad de tornillos que se tiene. La misma cosa hacemos aquí a nivel de la segunda fila de tornillos, donde volvemos a colocar f sub b multiplicado por ρ sub b multiplicado a su vez por la cantidad de tornillos al nivel del grupo de tornillos que está a ρ sub b. Entonces, esta condición que está aquí es lo que llamamos condición estática. Hasta aquí tenemos una sola ecuación, sin embargo tenemos dos elementos desconocidos, o sea, tenemos una ecuación con dos incógnitas. Para poder resolver esta indeterminación, tenemos que pasar a las consideraciones de deformación. Para poder resolver eso, volvemos a usar la hipótesis simplificatoria básica, donde decimos de este tema, donde decimos que la junta, o sea, tanto este elemento que está aquí como este otro elemento que está aquí son rígidas, y los elementos deformables son solamente las áreas. Los elementos deformables son las áreas de los tornillos. Por lo tanto, vamos a suponer que estamos analizando este grupo de tornillos, y ese grupo de tornillos lo hacemos en un zoom. Estamos mirando aquí. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? Si este centro lo traemos aquí, exagerando un poco el tamaño de tornillos, y suponemos, mejor dicho, suponiendo que toda esta pieza, este acople, es rígido, lo que vale decir una de las partes, o cualquier punto mejor ubicado en el acople, si se mueve 1 milímetro en la dirección perpendicular al radio, todos los elementos que están a igual distancia van a moverse también 1 milímetro. O sea, si esto es, por ejemplo, una distancia X, si esta también es una distancia X y este punto se movió 1 milímetro, también este otro punto se moverá 1 milímetro. Un poco esto es lo que está tratando de explicar esta figura que está aquí, donde decimos que si un punto cualquiera de esta junta, estamos hablando de un punto cualquiera de este elemento ubicado sobre una línea o sobre un radio vector, como este elemento que está aquí, se moviera una distancia tal que este ángulo sea, por ejemplo, θ. Asimismo, este punto que está aquí también se va a mover la misma distancia θ, porque la consideración de que el acople es rígido y lo único que se deforma es el tornillo, implica
que estos radios se mantengan rectos. Entonces, dicho esto, podemos ver la siguiente lámina. Vamos a ayudarnos de una ampliación. Aquí vamos a observar lo siguiente. Este valor dividido esta profundidad, que la podemos tomar en forma arbitraria, delta A sobre diferencial I, va a ser igual a la distorsión angular gamma sub A. Pero por otro lado, esto mismo podemos escribir también respecto del punto B, este que está aquí. O sea, delta B sobre diferencial I. Ahora bien, también observando este elemento, también que este ángulo que está aquí es θ, podemos decir que delta sub A es igual a ρ sub A por θ. Esto es por geometría diferencial. Así también delta sub B es igual a ρ sub B por θ. Dicho esto, tanto de esta expresión como de esta expresión podemos volver a escribir que θ es igual a delta sub A sobre ρ sub A y que también es igual a delta sub B sobre ρ sub B. Ahora, fijémonos un momento en esta expresión y en estas dos expresiones que están acá arriba. La conclusión de estas dos ecuaciones se puede decir que está representada en esta expresión que está aquí. O sea, dado que delta A es una constante por gamma sub A y que esta proporción se cumple, entonces también por proporción también esto se está cumpliendo. Dicho de otra manera, si esto es cierto por la ley de Hooke, podemos volver a reemplazar la ley de Hooke en esta expresión que está aquí y obtener que el valor de K no es otra cosa que tau sub A dividido ρ sub A dividido G sub A. Y así también para el conjunto de puntos B. Entonces, de esta forma, fíjense que es factible obtener también una relación entre las fuerzas para este caso. Entonces, esta relación de fuerza está dada por esta expresión aquí indicada. Fijémonos ahora un momento en esta expresión que está aquí y supongamos que simplemente hacemos una pequeña transformación. Multiplicando numerador y denominador por ρ. Entonces, fíjense que el numerador se convierte en un momento m sub 1, este se convierte en un momento m sub 2 y así sucesivamente. Vamos a la siguiente lámina y ahí podemos ver que, en otras palabras, estas expresiones pueden ser reescritas como m sub 1 sobre ρ sub 1, esto es un momento torsor, sobre ρ sub 1 cuadrado, y esto es igual al momento torsor 2 sobre ρ sub 2 cuadrado, y así sucesivamente. Si a la proporción que acabamos de calcular aplicamos suma de antecedentes es a suma de consecuentes, y volvemos a escribir rápidamente para que se entienda mejor. Aplicamos suma de antecedentes es a suma de consecuentes, como un antecedente es
a un consecuente, entonces es posible obtener esta expresión que está aquí indicada, con lo cual es posible de alguna manera llegar a la conclusión de que este esfuerzo cortante en la línea de tornillos A, tau sub A, es igual al momento torsor por ρ sub A sobre una inercia polar, donde la inercia polar es la inercia polar de todo el conjunto de tornillos que están trabajando en este acople. Fíjense la similitud que hay, por no decir lo exactamente igual que esta fórmula con la fórmula de la torsión. De hecho, esta es el basamento sobre el cual nosotros vamos o calculamos en su momento también la fórmula de la torsión. El siguiente tema que vamos a ver es el tema de las juntas excéntricas, aclarando que este es un caso generalizado de los casos que hemos estado viendo anteriormente. Vamos a ver ahora por qué decimos esto. Entonces, lo que tenemos aquí y pretendemos resolver es una pieza como esta que está aquí, unida a este pilar mediante un conjunto de tornillos. Estos tornillos o remaches, aquí llamados 1, 2 y 3, pueden ser inclusive de diferentes áreas y características mecánicas, G sub 1, G sub 2, G sub 3. Lo estamos generalizando acá, aun cuando subentendemos claramente que si vamos a construir una pieza con tornillos todos diferentes y de calidades diferentes, las calidades están dadas por el módulo G, va a ser sumamente complicado. Lo que normalmente vamos a encontrar son tornillos de área y características mecánicas constantes. De todas maneras, para que se vea que este es un proceso general, vamos a resolverlo de la manera más genérica. Bien, entonces lo primero que se hace para poder resolver este problema es, basándonos en la hipótesis simplificatoria de que cuando tenemos uniones, lo que ocurre es que las piezas que son unidas, o sea, tanto esta como esta, son mucho más rígidas que y lo único que se deforman son las áreas, o mejor dicho, los elementos de unión, en este caso los tornillos. Entonces, esto presupone que por efecto de esta carga exterior P aplicada en esta dirección, este conjunto de áreas va a deformarse tal que esta chapa va a girar en forma relativa alrededor de un punto, y ese punto va a ser el centro instantáneo de rotación y va a situarse exactamente en el mismo centro de gravedad de todos estos tornillos que están aquí indicados. Por lo tanto, el primer paso es simplemente calcular el centroide de estas áreas que están aquí afectadas, para lo cual se toma un eje que en este caso coincide con la dirección de la carga P. Le llamamos a este eje Z, y conocido las diferentes coordenadas, se calcula la coordenada E sub I. Esto es un poco lo que está indicado aquí. Con esto se calcula E sub I, y de la misma forma como se hizo esto, se vuelve a tomar de referencia otro eje cualquiera, se vuelve a determinar las diferentes distancias Z1, Z2, Z3, y se vuelve a calcular, aplicando la misma técnica de momentos estáticos, la
este, la coordenada E sub z, que es la coordenada del centro de gravedad según la dirección I. Entonces tenemos un par de ejes que puede ser cualquiera, como está acá indicado. El eje Z ahí es un eje completamente cualquiera. Sin embargo, el centro de gravedad de este conjunto de roblones sí es absolutamente único. Depende exclusivamente de la posición y del valor de esas áreas de trabajo. Este sería el siguiente paso para llegar a la solución de este problema, es proceder a trasladar la carga P hasta el punto O. Al trasladarse, obviamente, esto también se traslada con un momento, entonces por superposición esto no lo analizamos aún, solamente analizamos el efecto de P, y a partir de este momento, esto es exactamente igual a uno de los problemas que hemos estado estudiando anteriormente de juntas centradas. O sea, como el efecto de P, como respuesta al efecto de P de estos roblones, se va a cumplir que las deformaciones de todas las áreas de estos tornillos van a ser iguales, por lo tanto se cumple esta otra relación que está aquí. Cada una de estos tornillos va a reaccionar de tal manera que se cumpla esta relación. Finalmente, resolviendo estas ecuaciones, vamos a poder tener la expresión de cada una de estas fuerzas en cada tornillo. Lo que sí sabemos aquí, que todas estas fuerzas F sub 1, F sub 2 y F sub 3 son entre sí paralelas y también paralelas a la carga P. Esta sería la primera parte. Posteriormente hacemos lo mismo, pero trasladando el momento de P al centro O. Ahí definitivamente resolvemos en forma muy similar a cuando analizamos el problema del acople hace un momento, en donde teníamos que la relación cinemática que se cumple es esta que está aquí. O sea, la distorsión gamma sobre ρ es constante. Entonces también sabemos que la respuesta de las fuerzas en cada remache son perpendiculares a este radio. A cada una de estas fuerzas le llamamos S sub 1, S sub 2 y S sub 3. Y procediendo de la misma forma como hicimos en el problema de acoples, es posible obtener cada uno de estos valores S sub 1, S sub 2 y S sub 3. También recordemos que tau sub 1 se podría haber obtenido simplemente haciendo M por ρ sub 1 sobre I sub P, donde M es P por E sub I y ρ sub 1 sería la correspondiente distancia entre O y el remache 1, y la I sub P sería la inercia polar de todas estas áreas de remache respecto del punto O, que es el centroide. Por tanto, con este proceso que hicimos ahora, obtuvimos los valores de S1, S2 y S3. Recordemos que en la lámina anterior, o sea, en este caso, hemos resuelto el valor de S1, S2 y S3. ¿Sí? Por tanto, ahora tenemos S1, S2 y S3. Para concluir el ejercicio, simplemente lo que se hace es una composición vectorial de cada uno de los remaches, donde vamos poniendo la dirección en el punto 1, tanto de S como de F,
y componemos lo que se da a llamar R sub 1, así también R sub 2 y R sub 3. Entre todos estos tornillos notamos que en el tornillo 3, que tiene menor área, están más alineadas S2, las fuerzas F y S. Eso quiere decir que este tornillo es sospechoso de tener la mayor solicitación. Contrario a esto, en este tornillo se puede ver que F y S de este tornillo se están oponiendo, por lo tanto la resultante es más pequeña. Finalmente, esto es lo que debe observarse antes de concluir, o sea, el ejercicio terminaría calculando R1, R2 y R3 y viendo cuál de ellos es el más crítico, verificando que ninguno de los tornillos se rompa. Recomendamos finalmente que se recurran a los ejercicios propuestos que están levantados en el Classroom, y cualquier duda escriban